soy Ela Carrasco Reyes Carrasco, y soy trabajadora social. Sí, ahora se llama trabajadora social, pero cuando yo estudié se llamaba asistente social. Y he trabajado desde el año 64, o sea que en la actualidad son 60 años, hace 60 años, ¿no? Y no he trabajado estos últimos años, pero hasta el año 2018 he hecho algunas cosas. Y yo trabajé en la sierra cuando terminé de estudiar nomás. He trabajado en la Sierra Central, en el Valle del Mantaro, en Yanahuanca y en la Pampa de Junín. Y después de 2 años y medio, o sea, estuve el 63, medio año, 64 y 65 en la sierra. El 66 me vine a Lima y cuando estaba buscando dónde trabajar, me ofrecieron un trabajo en la Dirección de Penales del Ministerio de Justicia, pero no se definía, y entonces una amiga me dijo que había la posibilidad de trabajar en la parroquia con Jorge. De la parroquia donde estaba Jorge Álvarez Calderón. Yo en ese momento a Jorge lo conocía no tanto, sino por el nombre, sobre todo porque su hermano también era sacerdote y él era responsable de JOC, de la Juventud Obrera Católica. Y siempre lo veía, a Carlos siempre lo veíamos, ¿no? Y Jorge en algunas oportunidades muy ocasionales, también lo había visto así, pero no lo conocía. Y entonces fui con mi amiga, ella, vamos, me dijo, te acompaño. Y hemos ido en la época en que no había la cantidad de medios de transporte que hay ahora, porque ha sido el año 66. Entonces uno tenía que entrar por la Plaza de Hacho, por Piedra Lisa, y de Piedra Lisa, no sé si ustedes conocen, había que subir por Piedra Lisa y entrar a la barriada que era Tres Compuertas. Y ahí en Tres Compuertas, que era un barrio que tenía una parte llana abajo y tenía una parte en el cerro. Y en la calle principal de Tres Compuertas estaba la parroquia, que era una parroquia pequeñita, una capilla chiquita, donde además había la casa de las hermanitas de la Asunción, que también estaban ahí. Y entonces quedamos en encontrarnos con Jorge en la parroquia y ahí lo conocí. Entonces yo le dije que me habían hablado y que tenía interés, que yo era asistente social y que además, cuando yo estaba estudiando, la aspiración de la mayor parte de las egresadas de la escuela era trabajar en empresas, ¿no? Y a trabajar en empresas como asistentes sociales de la empresa para ayudar a los trabajadores, pero era para hacer lo que la empresa permitía que se haga, ¿no? Entonces yo desde que estaba estudiando, yo dije, yo en empresa no voy a trabajar nunca. No quería trabajar en empresa. Incluso cuando llegó el último año, que generalmente las primeras alumnas se iban a Talara, que en esa época era de la International Petroleum, o se iban a Toquepala. Y entonces cuando el año anterior, cuando ya se tenía que asignar, me preguntaron a mí que a dónde me iba a ir, si me iba a ir a Talara o a Toquepala. Y le dije a ninguno de los dos. Yo era primera alumna, ¿ya? Y entonces por eso yo podía escoger. Pero yo dije, no, yo voy a esperar que se presente otra oportunidad. Y llegó un profesor que trabajaba en una comunidad en el Valle del Mantaro. Él era profesor de un colegio. Él era de acá de Lima, pero era profesor de un colegio. Y estaban haciendo un trabajo con varios profesores de Lima, de la universidad, que era gente después de años. En ese momento yo me daba cuenta, pero después de años he sabido con toda seguridad que ellos eran de un partido de izquierda, eran del PC, pero no hacían un trabajo político, sino un trabajo desde el punto de vista social con la gente, ¿no? Y entonces fue a la escuela y fue a buscar si había quien tenía interés. Y entonces con otra amiga, las dos, le dijimos que nosotros teníamos interés. Y nos fuimos a trabajar a la comunidad de Muquillao y en el Valle del Mantaro. Y en esa comunidad hemos estado 6 meses. Y en esa época, porque eso ha sido el año 63,
en esa época es que empieza el programa de reforma agraria del gobierno de la UNDE, del primer gobierno de la UNDE, que era un programa de reforma agraria bien entre comillas, ¿no? Porque era un programa que era, o sea, a nosotros nos contrataban para hacer un programa de apoyo a las comunidades, ¿no? Para organización, para actividades que les interesara a la comunidad, pero las tierras, sobre todo los grandes latifundios, no se tocaban. Incluso esa ley tiene una cosa súper especial, la excepción de los grandes latifundios, que eran todos los que tenían más de 200.000 hectáreas, o sea, la Cerro de Pasco tenía 300.000 hectáreas, la Sociedad Ganadera del Centro, todas las haciendas azucareras estaban exceptuadas. Eso no se tocaba, sino todas las propiedades que eran más pequeñas, que ni decir que se expropiaban, sino que se decía que se iba a ver las posibilidades de apoyar para que también los que eran colonos pudieran acceder a parte de eso, de los beneficios de esas empresas, ¿ya? Entonces yo en ese programa de reforma agraria yo entré a trabajar. Y entonces ahí yo he trabajado 2 años. Por eso es que estuve en Yanahuanca y en La Pampa de Junín. El primer año en Yanahuanca y el segundo año en La Pampa de Junín, y trabajé en el mismo Junín, donde está el lago de Junín, y en Guaire, que eran comunidades que estaban a 4.000 metros, ¿no? Pero yo me acostumbro más al frío siempre, más que al calor, ¿no? Y entonces, después de eso ha sido que he venido a trabajar a la parroquia. Y además cuando yo vine, como en mi casa siempre me decían, ¿no? Porque yo había estudiado con una beca de una de las empresas de la Inca Kola, que en esa época era del INDLE. Ajá. O sea, la Inca Kola me daba beca porque yo tenía el primer lugar, ¿no? Y cuando terminé de estudiar me ofrecieron trabajo ahí, en la empresa. Entonces yo dije que yo prefería trabajar en otro sitio. Y entonces por eso es que me fui a la sierra, y después cuando regresé tampoco quise trabajar en empresa. Yo dije, no, si yo ya tomé la decisión de trabajar en empresa, no trabajo en empresa. Y porque para mí el trabajo en empresa era un trabajo más al servicio de la empresa, que daba alguna atención a los trabajadores, pero no tanto. Y entonces yo por eso dije, no, para mí el trabajo social no es eso, el servicio social no es eso. Entonces, por eso es que cuando entré a trabajar en la parroquia, era para hacer el trabajo con la población que tenía necesidades y que necesitaba, como decía Jorge, siempre decía eso, las asistentes sociales son un clan que tienen muchas relaciones sociales. Y entonces cuando uno va a una institución, si tú vas y hablas con el asistente social, te atiende. Y entonces eso es lo que pasaba con la gente. Por ejemplo, iba a los hospitales, y en los hospitales en esa época no había eso de que todo era gratuito y que había el SIS, como hay ahora, ¿no? Tenían que pagar, y entonces uno tenía que hablar con las asistentes sociales, con las colegas, y explicarles cuál era la situación y ayudarlos también a conseguir después las medicinas, si necesitaban apoyo para exámenes auxiliares, todo eso eran gestiones que nosotros hacíamos, como decía Jorge, en el clan de las asistentes sociales. Decía, ustedes son un clan bien, bien importante. Pero tenía razón, o sea, era por los contactos que uno podía conseguir el apoyo para la gente. Y además la población de Tres Compuertas era una población. La parte baja no era tan pobre, pero la parte que estaba en el cerro sí era muy pobre, ¿no? Y además estaba Tres Compuertas, después estaba Santa Rosita, y después de Santa Rosita estaba el Cerro Caja de Agua. En esa época no había la urbanización. La urbanización Caja de Agua, en esa época todo eso era sembríos, ¿ya? Y entonces cuando yo trabajaba con Tres Compuertas y Santa Rosita, con Caja de Agua no. Porque con Caja de Agua trabajaba había otra institución que los atendía a ellos. Entonces yo donde trabajaba era en esos 2 sitios, ¿no? Y entonces yo iba en las tardes, ¿no? En las tardes trabajé durante todo ese año, hasta cuando ya
con Jorge. Jorge era una persona que él conocía a toda la gente. O sea, cuando yo le decía, ha venido tal persona, mira, Jorge en esa época tenía 6 años en la parroquia, pero él conocía a todos. Y toda la gente lo quería mucho, porque además Jorge es una persona con una actitud muy abierta y siempre una actitud de cariño con la gente. O sea, él siempre te mostraba un interés y un cariño real, ¿no? Entonces, por eso la gente lo consideraba y lo quería mucho, ¿no? Entonces, cuando había algún problema, yo le contaba, y a veces, como te decía la vez pasada, a veces habían casos que eran tan así traumáticos que sinceramente yo me quebraba y Jorge me consolaba. Jorge me decía, las asistencias sociales tienen que ser un poco más fuertes. Se me decía, hay otras asistencias sociales que son mucho más fuertes para enfrentar eso. Pero entonces él, cómo tenía esa actitud de sostener y de atender y de conocer y expresar cariño a la gente y también a las personas que trabajábamos con él, ¿no? Entonces eso, y después de eso, cuando yo dejé de trabajar, nosotros siempre nos veíamos, ¿no? Siempre nos veíamos, incluso después todavía cuando estaba soltera, a veces he ido y lo he visto en actividades que se hacían de UNED y que íbamos los profesionales, porque en esa época no había la organización de profesionales católicos, o sea, era UNED y todos los que éramos de UNED íbamos cuando había actividades como por ejemplo había una comunión pascual, que era una comunión que era una vez al año, que era una actividad bien bonita. Entonces íbamos los ex-UNECOS y la gente de UNEC que estaba, ¿no? Y entonces yo en esas lo veía siempre a Jorge. Y después de eso, cuando ya estaba el año 72, 71, yo lo fui a buscar porque me iba a casar y yo, como les contaba la vez pasada, para mí el matrimonio, y mi hermana se había casado hace pocos, 2 años antes, no, como 5 años antes, pero ella se había casado en la Iglesia María Auxiliadora, con esos matrimonios así a todo dar. Y entonces yo le dije a mi mamá, nosotros nos vamos a casar, pero no nos vamos a casar así. Yo le digo, yo estoy de acuerdo contigo en que tú quieres que yo, si me voy a casar, me case por iglesia. Yo también quiero casarme por iglesia. Le dije, pero yo no quiero que eso sea un evento social. Para mí el matrimonio es un sacramento. Entonces yo voy a ir a hablar con Jorge y me voy a casar, y me casé en la Capilla de Tres Compuertas. Toda mi familia, porque incluso la familia de mi esposo que vino de Piura, y nadie conocía, pues o sea, la única persona que conocía cómo llegar era yo. Entonces nos hemos ido allá y toda la familia decía que estábamos locos nosotros porque nos habíamos organizado eso. Pero lo que ha sido muy bonito fue la preparación, ¿no? O sea, Jorge, él, cuando yo fui, le dije que nos íbamos a casar y le conté que era una cosa, una forma de presión de la familia, que me case por iglesia. Y yo le dije, yo sí me quiero casar por iglesia, pero yo no quiero que sea un evento social. Y entonces Jorge me dijo, ven un día a la parroquia, ven y nos encontramos, y vienes con Gabriel. Jorge no lo conocía a Gabriel, sino lo conocía a su hermano, porque su hermano sí era de UNEC, en Piura, ¿ya? Y entonces me dijo, un día nos ponemos de acuerdo y vienes con Gabriel. Entonces conversaron con Gabriel, y entonces Jorge tuvo varias reuniones con nosotros y organizamos el matrimonio, toda la ceremonia, ¿no? Y entonces Jorge escogió las lecturas y hizo una liturgia que para toda la gente que fue, mira, mucha de la gente que estaba eran, mi esposo militaba en un grupo de izquierda, y entonces toda la gente que fue era gente de izquierda. Los amigos y la familia, ¿no? La familia es otra cosa. Bueno, y entonces todos los que fueron
como habían ido a matrimonios de esos formales, decían que nunca habían visto un matrimonio que tuviera tanto sentido como el de nosotros. Porque Jorge organizó la ceremonia y organizó la liturgia de tal forma que era una cosa hecha especialmente para lo que éramos nosotros, ¿no? Y además, como yo te decía la vez pasada, una de las cosas que yo digo, en esa época no había grabadoras, no había todas esas cosas de grabar video y todo, porque además mi cuñado que iba ahí se le malogró la cámara y no hay ni fotos siquiera. Bueno, pero Jorge, una de las cosas que dijo es que era, para mí eso nunca me voy a olvidar, ¿no? Porque Jorge decía, el matrimonio y el amor no es mirarse uno a otro, sino es mirar juntos en la misma dirección, con la bendición de Dios, pero es mirar juntos en la misma dirección. Y entonces para mí eso es lo que ha mantenido lo que significa el matrimonio y lo que significa para la familia todo eso, ¿no? Nosotros ya hemos cumplido 51 años de matrimonio y a mí me dio mucha pena que Jorge haya muerto recién, porque Jorge ha muerto hace 1 año y medio. Y yo siempre decía, cuando a veces lo veía a Jorge, y estaba que se olvidaba de cosas, le decía, ojalá Jorge, que tú vivas hasta los 50 años de nosotros, pero lamentablemente falleció, ¿no? Después de eso, nosotros lo hemos visto a Jorge porque incluso cuando mis hijos estaban chicos, me acuerdo que Jorge lo preparó a mi hijo mayor para la primera comunión, que no fue porque él estaba en un colegio cooperativo que no había la preparación de un sacerdote. Entonces yo hablé con Jorge y Jorge me dijo, bueno, habló con él, mi hijo estaba chiquito, tenía 7 años. Pero una de las cosas que yo te conté la vez pasada que me pareció bien importante es que un día nos invitó al Colegio de Jesús porque estaban haciendo una conmemoración porque hacía 1 año que había muerto el monseñor Romero cuando lo habían matado, ¿no? Y entonces fui yo, me dijo, ahí nos encontramos. Entonces yo fui con mi hijo y hemos ido y hemos estado ahí. Y entonces mi hijo se quedó bien impresionado de eso, pero a mí eso me pareció bien importante porque es como es preparar a un niño para la primera comunión con una situación como esa, ¿no? Y después de que él hizo la primera comunión, los bautizó a mis 2 hijos, porque ellos sí eran menores, ¿no? O sea, mi hijo tenía 7 años, la otra mi hijo tenía 8, la otra tenía 3 y el otro 2. Pero ellos eran niñitos, ¿no? O sea, ellos nomás los bautizó. Y después de eso, ya nos veíamos, y incluso Gabriel también a veces lo veía porque se encontraban en el mismo consultorio médico que se iban a hacer un tratamiento porque él tenía dolor en la espalda y se encontraban con Jorge. A veces él me decía, me he encontrado con Jorge, te mando saludos. Y después de eso, cuando cumplimos 25 años, yo lo fui a buscar, ¿no? Y le dije que queríamos que haga una misa y una celebración. Y entonces me dijo que él iba a estar en un evento, en un retiro en el convento de las Mercedarias en Barrios Altos. Entonces nosotros fuimos allá y hizo la ceremonia, pero antes de eso él vino acá, vino 2 veces para preparar con mis hijos cómo iba a ser la ceremonia de los 25 años, ¿no? Entonces, Jorge siempre era bien preocupado de cómo incorporar a la gente a la liturgia y a la participación de los sacramentos, ¿no? Entonces, esa vez me acuerdo que en la casa les dijo a mis hijos que qué cosas querían, ellos querían llevar algo que ellos recordaran que había sido importante para la vida de los 25 años que había pasado de matrimonio. Y como yo soy la última de mis hermanos, mi mamá y mi papá vivían conmigo. Y yo me casé cuando ellos ya estaban mayores porque por una cuestión, yo nací cuando ellos tenían 44 años. Entonces, y cuando ellos tenían 73 años es que yo me casaba. Entonces, en ese momento con mi esposo decidimos que no nos íbamos a ir a vivir aparte, porque ellos ya estaban mayores, ¿no? Entonces nos quedamos con ellos. Y mi mamá
ha vivido hasta los 90 años, es decir, hasta el año 90, hasta cuando nosotros teníamos, ¿cuántos? 17 años de matrimonio, y mi papá se murió el 90 y mi mamá el 93. Pero entonces, para mis hijos es la vida con ellos muy cercana, ¿no? Porque mi mamá en los últimos años, ella se confundía porque ella estaba, a partir de los 88 años, decía que yo era su mamá. Que yo era su mamá, y les decía a mis hijos, les preguntaban, ¿no la han visto a mi mamá? O si no, decía, ¿no han visto a María, que era la hermana de su mamá? Pero entonces mis hijos ellos han tenido una experiencia de vida con los abuelos, que a mí, viendo todas las cosas que han pasado después, yo digo, ha sido muy positivo para ellos. Porque con mi papá él estuvo lúcido hasta el final, porque mi papá le dio leucemia al final cuando tenía 88 años. Pero además mi papá era muy entretenido con ellos, ¿no? O sea, él se preocupaba, les gustaba. A las 6 de la mañana los entraba al cuarto, los sacaba y se los llevaba porque les iba a servir desayuno. Y los llevaba a la calle, los hacía, les hablaba, les contaba historias. Entonces ellos tenían una relación muy... A mí me parece muy bonita con mi papá y con mi mamá. Era una relación de atención, ¿no? Porque ellos ya veían que mi mamá no estaba bien, pero yo les decía a ellos, no le contradigan. Si mi mamá te pregunta por María, le dices que ya viene, le dices, su mamá ya viene, ya no les diga. Si olvida a mi mamá, pero no importa. Le digo, y entonces ellos, me acuerdo que muchas veces, una vez vino una amiga de UNEC, no sé si tú las conocías, Rosa María Alfaro, y Rosa María nos estaba contando que tenía muchos problemas con su mamá, que su mamá estaba así mal porque ella estaba con Alzheimer. Y entonces mi hijo, el menor, le dijo, nosotros somos expertos en vivir con viejitos. Por eso, o sea, para mí yo creo que ha sido una experiencia positiva para ellos, ¿no? Entonces, para las bodas de plata, mis hijos dijeron que ellos lo que querían era llevar la foto de sus abuelos, por lo que los abuelos habían significado para ellos, ¿no? Son los últimos nietos, porque mi mamá y mi papá han tenido 22, 23 nietos, y mis hijos eran los últimos, ¿no? Los 3 últimos. Y por eso, pero eran los que estaban siempre con ellos, ¿no? O sea, por eso es que... Y Jorge dijo que bueno, y entonces organizó en la misa también lo que ellos iban a hablar, todo lo que les decían, ¿no? Lo que ellos buenamente quisieran decir, ¿no? Entonces era una ceremonia, o sea, para mí era esa preocupación de Jorge, porque la vida espiritual y la vida religiosa es una cuestión cercana a tu vida, que se hace y se construye con tu vida, con la vida de los demás, ¿no? Entonces yo creo que esa es una gran cualidad que tenía él, ¿no? Esa actitud de cariño, de preocupación por la gente, y la preocupación porque la religión está engarzada en la vida misma, ¿no? En las cosas cotidianas, en todo eso, ¿no? Entonces yo creo que... Y después de eso, ya cuando mi hija se casó, también lo buscó para que Jorge la casara, el año 2006. Uh-huh. Y por eso es que Jorge ha bautizado a sus 2 hijos, que uno de ellos ahora tiene 20 años y el otro ya va a cumplir 15. Entonces, esa foto que tengo es la foto de cuando él, después del bautizo de él. En la foto está Jorge con las personas que habían recibido un sacramento de él. O sea, eran nosotros que él nos había casado, mis hijos que los ha bautizado y mis nietos que bautizó. Esa es la foto. O sea, la foto estaba Jorge con a quienes él había administrado sacramento. Creo que es el acompañamiento y es la amistad, ¿no? Es la amistad y es de saber de tener cerca a una persona, desde mi punto de vista, buena, y que en la actualidad y en la vida moderna tenía una vida santa. Tenía una vida, yo siempre digo, ¿no? O sea, los santos que hacen milagros, esos son otros, son anteriores, pero los santos de ahora son los santos que se ubican en la realidad, que se compenetran con la vida de la gente. Eso es la santidad, y yo creo que eso tenía Jorge. Una persona, y además, mira, no sé si tú lo conociste, pero Jorge tenía una mirada tan transparente, tan cariñosa, que era
realmente te infundía confianza, siempre. Entonces yo por eso digo, para mí, ha sido un regalo haberlo conocido a él y todo lo que él la relación que ha tenido con mi familia, con mis hijos, ¿no? Entonces para mí eso es bien importante. Jorge es de una familia, Jorge era, mejor dicho, yo siempre digo es porque es como si estuviera presente. Jorge era de una familia muy adinerada. Él era Álvarez Calderón Ayulo y su familia tenía propiedades, tenía minas, tenía cantidad de cosas. Incluso yo la vez pasada a Carlos Castillo en una misa que lo mencionó a él y Carlos contó esa anécdota de que cuando Jorge llegó, la gente iba todos los meses y le daba una plata. Y entonces él decía, ¿por qué? Entonces hasta que le preguntó pues a la gente, ¿no? Y entonces dijo, no, es que nosotros tenemos que pagar porque eso es de la propiedad que era de la propiedad de su familia. Y entonces Jorge fue a hablar con el monseñor Landázuri y dijo, aquí se acaba todo, aquí se acaba todo, ellos no tienen por qué pagar, era gente pobre, ¿no? Entonces, de ahí... Pero eso es una cosa que cuando yo estaba, una de las cosas que a mí sí me llamaba la atención es cómo él conocía a todas las familias. Él conocía a toda la gente. Entonces, cuando yo le decía, he hablado con tal persona, él sabía quién era. Y además te hablaba de los problemas que tenía con un conocimiento del problema y además con una comprensión y un cariño por la gente, ¿no? Entonces, él iba todos los lunes, me acuerdo, que él iba a visitar a su mamá y a su papá. Entonces, un día, cuando yo llegaba a la parroquia, él también estaba llegando, y entonces yo le dije, le digo, padre, ha ido a su casa. No, ella me dijo, esa no es mi casa, ya no es mi casa, antes era mi casa. Mi casa es esta, y esta es mi casa. Acá Tres Compuertas es mi casa. Y realmente por eso es que yo la vez pasada te decía, para mí la opción por los pobres era una cosa tan auténtica en Jorge, ¿no? Porque él vivía, o sea, yo digo, él podía, incluso porque hay sacerdotes, por ejemplo, que tenían auto, ¿no? Jorge no tuvo nunca auto, ¿no? Él viajaba en micro. Y él viajaba en esa época en los colectivos que habían por la avenida Macay. Y por eso te digo, realmente él tenía una vida bien austera, ¿no? Entonces, ¿tú qué te ibas a imaginar? Nadie se iba a imaginar que él era de una familia que era de las personas, como yo digo, de los dueños del Perú, porque era de una familia muy adinerada, ¿no? Pero Jorge, incluso, pero su mamá y su papá eran personas sencillas, ¿no? Porque incluso una vez Jorge hizo el comentario hace bastantes años que cuando él iba a entrar al seminario, su mamá había considerado que era mejor que estuvieran en un seminario en el extranjero, porque si no acá iban a tener privilegios por la familia que era, ¿no? Y entonces él estuvo en el seminario en Francia, creo. Él estuvo en el seminario en Francia. Y él cuando ha terminado es que se ha venido a ordenar acá, después que acabó el seminario. Y entonces, por eso para mí, yo digo eso, hay muchos sacerdotes que tienen esa, desde mi punto de vista, a veces declarativa de la opción por los pobres. Hay otros que no, pero en el caso de Jorge era un compromiso real de una opción auténtica por los pobres. Y además con el cariño y con la preocupación que él te hablaba de todos, ¿no? Pero además la otra cosa que me parece bien importante es que todos los años que ha habido toda la cuestión de movimientos sociales y todo, Jorge tenía una comprensión de todo eso, ¿no? O sea, él tenía una preocupación no solamente por lo que era la religión y la parroquia, sino por lo que sucedía en el resto del país, ¿no?
Entonces él tenía información, tenía preocupación por todo eso, y él tenía realmente su opción por los pobres, también lo llevaba a entender qué cosas significaban esos movimientos. Y por eso yo creo que en muchos casos él ha apoyado, no en el sentido económico, sino en el apoyo de compartir la experiencia, de acompañar en los momentos de críticos a la gente, a dirigentes campesinos, no campesinos, a dirigentes barriales sobre todo, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que para mí, o sea, esa opción por los pobres es una opción por los pobres que significa tratar con cariño, encontrar realmente a Dios en esas personas, en las personas pobres, en las personas que son excluidas, que son marginadas, ¿no? Yo me acuerdo que en el barrio había gente con muchos problemas, pero que él me contaba, ¿no?, cómo era la vida de ellos, ¿no? Entonces yo por eso decía, Jorge, cuando él estaba en la parroquia, él conocía, realmente era sus hijos. O sea, él conocía la vida de todos ellos, ¿no? Entonces, cuando hicieron una iglesia en el mismo Tres Compuertas. No sé ahora si esa iglesia seguirá existiendo, porque la construyeron el año 65, creo. No, el año 68, creo, la construyeron. Y Jorge trabajó en la construcción, con la gente de ahí, con todos los pobladores participaron en la construcción, cargando arena, cemento, agua, todo ahí estaba Jorge, igual que ellos, ¿no? No sé por eso, porque después de eso, cuando yo ya lo he ido a ver, ha sido cuando ya estaba en Lurigancho, cuando Lurigancho había crecido tanto, que yo ya no lo desconocí. Eso es lo que digo, él, la misma actitud de su opción, su preocupación por los pobres, pero también era como el compromiso, era como parte de ser católico. O sea, era el compromiso en la vida, no el compromiso en las grandes cosas, sino el compromiso en la vida de cada día, ¿no? Y yo creo que eso es una enseñanza muy valiosa, ¿no? Y para toda la gente que trabajó con él, o sea, todas las asistentes sociales que trabajaron con él, ya dos de ellas que trabajaron antes que yo, ellas fallecieron, pero siempre iban también, ¿no? O sea, yo creo que Jorge, toda la gente que ha trabajado con él, siempre él establecía un tipo de relación que uno no la terminaba. O sea, era un tipo de relación para siempre. Y es porque tú ahí te dabas cuenta, como yo decía, para mí, yo había entrado a UNED, yo era católica y sigo siendo católica, y para mí conocer a sacerdotes como Jorge, como Gustavo, ha sido una enseñanza y ha sido fortalecer lo que implica el compromiso de los católicos con la sociedad, con los pobres, ¿no? Entonces, por eso es que para mí la opción de Jorge era una opción con compromiso. No era una opción por los pobres de vivir como pobres, no. Era una opción comprometida con lo que significaba el también hacer lo posible para que las cosas cambien, ¿no? Entonces hay alguna gente que a veces dice que ellos han estado trabajando con grupos de izquierda, y yo creo que ellos han estado cercanos a gente católica de izquierda, pero que ellos hayan sido militantes, eso no es cierto. Sino que hay gente que es por maldad y dicen esas cosas, ¿no? Hay gente que es por querer decir no, eso es por descalificar, ¿no? Pero que realmente yo creo que sí es muy importante cómo él en su vida
era la enseñanza de que la vida de un católico es el compromiso con el prójimo, el compromiso con la iglesia no es con las imágenes, es con el Dios vivo que está en las personas. Yo creo que eso es bien importante. Y por eso es que yo creo que eso es lo que a uno le da como un orden, una luz que te ilumina para toda la vida, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque yo creo que las enseñanzas de Jorge encarnadas en su vida son las enseñanzas que permiten realmente ser católico. Yo creo que eso es lo importante. O sea, no es solamente la cuestión de rito, la cuestión de las tradiciones, como por ejemplo lo que acaba de... No sé si ustedes han visto ese mensaje del Papa de si se come carne en Cuaresma. No. ¿No lo has visto? Ahora te lo voy a pasar. Porque es bien importante, porque él dice, más que comer carne, hay 15 cosas que hay que hacer. Y todas las cosas son cosas cotidianas, ¿no? Que la gente cree que eso no es ser religioso. Y eso es lo que yo creo que es importante de la vida de Jorge y de la vida de sacerdotes como él, ¿no? Cómo tú haces realidad y haces vida, una vida católica de compromiso, de amor por los pobres, de amor por el prójimo, en la vida misma y en todos los actos cotidianos. Eso yo creo que en esta época es muy importante. Y yo creo que eso es una enseñanza que lamentablemente a veces no se toma en cuenta, ¿no?